Vamos a dar inicio a nuestra tercera mesa de Derecho Comparado. Tenemos a tres personas investigadoras de este instituto como ponentes. Una de ellas va a exponer en línea a través de Zoom. Entonces la voy a saludar. Doctora Nuria González, ¿nos escucha? Aquí. Estamos iniciando, querida Nuria. Nuria, vamos a iniciar entonces la mesa y si te parece, pues te damos a ti el uso de la palabra de manera inicial. La doctora Nuria González es investigadora de tiempo completo en este instituto. Nuria, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, querido Chema. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Inicio con una gran disculpa porque no puedo estar de manera presencial y nada me gustaría más en este momento. Se los aseguro estar con vosotras y con vosotros, colegas, amigos, en donde me ha dado mucha alegría ver a amigas de toda la vida, a María del Refugio González, a Cuca, a Beatriz Bernal, qué belleza, la verdad. Y bueno, pierdo, como les digo, la oportunidad de saludar a los estudiantes, a los que agradecemos su presencia, pero insisto, una disculpa por intervenir en línea. Como dice nuestro doctor José María, compromisos académicos me lo impiden. Bueno, pues prosigo con un caluroso agradecimiento a estas dos grandes figuras, tanto al doctor Diego Valadez como al doctor José María Serna de la Garza. Me honra su invitación a participar en un evento tan especial. Muchísimas gracias, Diego y Chema. Siempre me incluyen y eso es invaluable. A nuestra querida directora, la doctora González Contró, pues agradecido por el apoyo que siempre nos brinda en nuestra institución. Participar con mis admirados colegas, la doctora María del Pilar Hernández y el doctor Jorge Adame, pues es un premio agregado, así es que estoy realmente muy emocionada y muy agradecida. Leer el nombre de Guillermo Florís Margadán en un cartel es evocador de infinitos recuerdos y sobre todo evocar esa sensación de intelectualidad que le caracterizaba al maestro, al maestro en mayúsculas, ¿no? Hoy quiero dividir mi intervención en dos partes, una refiriéndome a un ser excepcional, su perfil personal, y otra a una de las materias en las que él me forjó y compartimos pasión, el derecho comparado. En su centenario de su nacimiento celebramos su vida y hoy es la mejor ocasión. Celebrémosla con su familia, también en mayúscula, su familia en mayúscula a través de Loren, su inseparable Loren, y Naín, su maravilloso nieto, de manera muy especial. Celebremos su vida con sus colegas, amigos y celebremos eh, su primer centenario, su centenario de nacimiento, porque está presente y siempre va a estar presente, siempre va a ser así. Como ya escuchamos, nació porque la vida es caprichosa, lejos de México. Nació en La Haya, Holanda, por cierto, mi ciudad favorita por el trabajo que desarrollo en sus instituciones sedes en la Academia de La Haya de Derecho Internacional Privada o en el Peace Palace. Pero bueno, como les digo, fue circunstancial que naciera allá porque su destino estaba en otro país. Llegó a México y no sé si nosotros lo adoptamos o él nos adoptó a nosotros. Yo imagino que claramente esto último. Llegó y él mismo fue promotor de cambios, cambió muchos destinos de muchas personas, de instituciones y representó el máximo exponente del hombre culto, refinado y sensible con las artes, como hemos escuchado a lo largo de esta mañana. Eh, Perdón por insistir, pero un señor que hablaba fluidamente 9 idiomas, tocaba varios instrumentos, era un hombre de puertas abiertas, su hogar siempre estaba a rebosar con el calor humano y el amor que él desplegaba, un hombre apasionante, amoroso, un ser humano realmente muy generoso. Yo en lo personal me siento una persona muy afortunada porque tuve la dicha de que él fuera parte de mi comité tutoral y sínodo de mi primera tesis doctoral, y en ese recorrido para dar seguimiento a mi trabajo me agasajó en su casa, la cual por cierto donó y hoy por hoy es parte del patrimonio de la UNAM.
Es decir, en las tardes nos reuníamos para que revisáramos juntos sus anotaciones, siempre con comentarios que iban mucho más allá de reflexiones comunes. Era generoso no solamente con su tiempo, sino con sus conocimientos y, la verdad, siempre con una sonrisa constante en su cara. Recuerdo que era un deleite llegar a su preciosa casa, como decía Cuca, la casa en la calle de Jazmín, con un trasiego de personas que tan pronto organizaban un concierto in situ como una plática de las más interesantes que uno pueda llegar a imaginar. Y Loren y Naín ahí siempre atentos y contentos, Naín como príncipe en su reino. Bueno, pues quisiera eh, contar una anécdota. Eh, Hay muchas anécdotas, pero permítanme en esta primera parte que decidí, digamos, hablar un poquito del perfil de nuestro maestro Guillermo Floris Margadán. Bueno, pues permítanme referirme a una que define a la figura generosa y especial del maestro Margadán. Él, regresando un día a su casa, se encontró herido a una persona que había incursionado en su casa sin permiso cuando no había nadie en ella y no se sabe en qué arte pasó, pero quedó gravemente lastimado. Cuando Guillermo Floris Margadán llegó a su casa y lo vio, lo atendió, lo llevó al hospital y pagó todo hasta que se recuperó, algo que describe su humanidad infinita. Pues esto, todos y cada uno de estos pincelazos que el día de hoy hemos compartido en este evento dibuja su figura como alguien no solo erudito, sino un ser especial. Por lo que se refiere a la segunda parte que yo quería, digamos, compartir con todos vosotros en mi intervención, bueno, pues el derecho comparado era mi destino y lo aprendí con él y lo reforcé con otro de los grandes, con el norteamericano John Merriman en Stanford, quien fue otro de mis tesoros en Stanford, un lugar donde llegué por primera vez de la mano de uno de los grandes amigos de Margadán, precisamente también, nuestro querido y siempre recordado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, bueno, y en México, Steven Zamora, que decidió, pareciera que Steven decidió por mí, que yo debería invertir tiempo en Stanford, el lugar donde conoció Stephen a su esposa Lois. Bueno, lugar, como ustedes pueden ver, de bonitos recuerdos. Es decir, que Guillermo, sin quererlo, me fue guiando porque el destino es curioso, porque hay que dejar que fluya sin presionarlo. Pues leí, por su consejo y por su conducto, su libro del derecho japonés actual, traducido por cierto al japonés, y otras ediciones más reducidas en donde estudió la evolución del derecho japonés, así como el derecho ruso postsoviético o los sistemas jurídicos contemporáneos, como también ya se aludió, entre sus máximos exponentes de sus contribuciones en derecho comparado. Y forjé el amor por el derecho comparado, incluso escribiendo yo un texto sencillo al que titulé Sistemas Jurídicos Contemporáneos. De su mano, en ese libro partí de una premisa que no por menos obvia o no por obvia es menos importante en torno a la utilidad del derecho comparado. Y sobre este punto quiero versar mis siguientes palabras. En la actualidad, la utilidad del derecho comparado ya no hay que probarla, pues es un hecho, por supuesto, la necesidad y las bondades que el derecho comparado aporta. Lo que sí es imperativo es realizarlo con el rigor que demanda un método científico. Y eso lo subrayo, lo pongo en cursiva, negrita, es decir, lo que sí es demandante, lo que sí es necesario, imperativo, como digo, es realizarlo con el rigor que demanda un método científico. El estudio a través del análisis comparativo mediante el derecho comparado, además de ser serio y complicado, es fascinante. En ese sentido, creo que es importante expresar que hay que cuidar el método empleado y así discernir entre lo que pudiéramos apuntar como una primera parte, es decir, la preparación o la descripción o el análisis, con una segunda parte aterrizada en una explicación y evaluación del fenómeno concreto que estamos
comparando. El resultado final dependerá del debido cuidado en cada una de estas fases. Es decir, hablo del análisis jurídico comparado por el que van transitando una serie de fases. Por supuesto, previamente a estas fases, el tema de la elección de jurisdicciones o sistemas jurídicos y la justificación del motivo de su elección, pero bueno, como les digo, a través de este camino recorrido, este tránsito por una serie de fases, hay que siempre discernir de la descripción, del análisis explicativo y del evaluativo. Para este fin, y como me enseñó el doctor Margadán y como hemos escuchado a lo largo de esta mañana, las fuentes elegidas serán cruciales para conseguir el objetivo de un buen estudio comparado. A la pregunta acerca de la utilidad de la comparación, que fue un tema que pude trabajar y platicar o discutir con Guillermo Florís Margadán, a esa pregunta de la utilidad de la comparación expresó él que nos ayuda a entender el derecho, pero el derecho como una creación natural y además proporciona una base intelectual para la interpretación y el análisis de distintos sistemas jurídicos, de diferentes familias jurídicas. Y si ello no fuera suficiente, nos ayuda a entender e interpretar, por supuesto, el sistema jurídico propio. De esta manera, la comparación nos es útil en una serie, digamos, de casos. Pudiéramos partir, por ejemplo, en el más sencillo, lo más obvio, como es, bueno, es útil la comparación porque nos ayuda como medio para ver más claramente la esencia incluso de nuestro propio derecho. Es decir, si en el marco de la comparación ampliamos nuestros horizontes jurídicamente hablando, y podemos divisar más allá de lo que nuestros conocimientos nacionales, domésticos o internos nos proporcionan, estaríamos o estaremos en el camino correcto para poder ampliar nuestras perspectivas y nuestras expectativas. Esto es algo que le hemos escuchado no solamente a nuestro homenajeado el día de hoy, sino a nuestro gran, también y querido y siempre extrañado, nuestro maestro Fixamudio. Otro aspecto importante de la utilidad de la comparación es como instrumento para la codificación y la uniformidad transnacional del derecho. Yo le agregaría, digamos, a la comparación como medio para la globalización cosmopolita o la integración del derecho. Un tercer, digamos, perfil de la utilidad de la comparación, por lo menos yo como internacionalista, como ayuda para aclarar el elusivo concepto de orden público, porque dicha comparación se puede enfrentar con la posibilidad de la exención de orden público, en virtud de la cual un ordenamiento jurídico puede rechazar la aplicación de una norma si estima que esa norma es absolutamente incompatible con los principios que informan su ordenamiento. Otro punto que hay que resaltar también de la utilidad de la comparación es como instrumento para crear una ciencia jurídica y de manera concreta una ciencia social. Yo le escuché decir muchas veces a Guillermo Florís Margadán y a John Merriman que el supuesto fundamental es que el sistema jurídico constituye parte integrante de la sociedad y que el cambio social producirá, a menudo, si es que no siempre, un cambio correspondiente en el sistema jurídico. Es decir, que los cambios jurídicos no originan los cambios sociales, sino al revés. En ese sentido, el propósito inmediato del derecho comparado sería describir y explicar esas correlaciones interesantes que se dan entre ciertos tipos de cambio social y ciertas formas de cambio jurídico. Y por acotar, porque podríamos seguir enunciando una serie, digamos, de premisas donde se refuerza la utilidad de la comparación, eh, para un mejor estudio de las diferentes familias jurídicas existentes, tratando de extraer la esencia de cada una de ellas y así poder analizarlas y compararlas
con un ordenamiento jurídico particular, aunque sabemos del acercamiento entre familias jurídicas de Occidente, civil law y common law, pero eso sería otro tema para otro momento. En definitiva, sabemos que un éxito legislativo no es exclusivo de un Estado en particular, y la comparación, es decir, el método comparativo, nos sirve para, en principio, estudiar otras realidades diferentes en las que tengamos un punto de partida común, el tertium comparationes que decía Mauro Capelletti, otro de los grandes comparatistas, y si ha habido un avance o un logro para solventar una laguna legal, pues adoptarla y sobre todo adaptarla a nuestra realidad. Para mí, por mi parte, sería quizás todo en el tiempo que me brindaron, que me hicieron el favor de brindar. Insisto en mi agradecimiento por permitirme ser parte de esta colaboración y esta celebración a la vida, a la obra del doctor Guillermo Floris Margadán. Muy agradecida y bueno, deseando también de escuchar a mis colegas y seguir disfrutando un evento tan emocionante como el que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Nuria, por tus palabras tan sentidas, que combinan pues un conocimiento que tuviste personal con el doctor Margadán, y con el conocimiento de la materia también que compartiste con él, el derecho comparado. A continuación, le doy el uso de la palabra a la doctora María del Pilar Hernández, quien es investigadora de este instituto. Muchas gracias, José María. Muy buen día tengan todos ustedes. Es un gusto verdadero estar en este homenaje del natalicio del maestro Floris Margadán. Y lo es por muchas razones. Porque tenemos aquí a la maestra Beatriz Bernal, que es una queridísima historiadora del derecho, pero sobre todo una respetada y de verdad apreciada mujer académica en este instituto. Estuvo Cuca González, bueno, por confianzudos todos les decimos Cuca, pero la maestra María del Refugio, desde luego el doctor Adame, que son tres de los cimientos de Romano, Historia del Derecho en nuestra institución. Yo titulé a mi participación un holandés que hizo patria en México. Dividí en propiamente dos expresiones mi participación. Una es un excursus en recuerdo a los grandes de este instituto. Recordar a los grandes maestros de investigaciones jurídicas es recordar sus orígenes, los orígenes mismos de esta institución, sus cimientos, a través de las grandes obras jurídicas. Los nombres, diría yo, ni siquiera se agolpan en la mente. Tienen un orden, un tiempo y un espacio que inefablemente se recuerdan para quienes hemos sido formados por los mejores exponentes de las disciplinas del saber jurídico, desde becarios, y que ahora como investigadores nos obliga la gratitud. Grandes juristas, Héctor Fixamudio, Jorge Carpizo, Jorge Barrera Graf, Arturo Schroeder, Santiago Barajas, Dolores Chapoy y tantos más a los que debo sumar a personas también queridas: Marta Morinó, Beatriz Bernal, José Luis Soberanes, Jorge Adame Godard, María del Refugio González. Y desde luego a quien nos ha concitado este día, el querido y respetado doctor Diego Valadez, que nos ha permitido recordar a 100 años el natalicio del maestro Guillermo Floris Margadán. Todos ellos, sin lugar a duda, grandes comparatistas desde la disciplina toral a la cual dedicaron y continúan dedicando su vida. Nos han dado un rostro y una definición a quienes conformamos esta comunidad jurídica, esta comunidad humana. La obra del doctor Margadán. Al doctor Guillermo Floris Margadán lo conocí en el año de 1981. Entonces era el director del Seminario de Derecho Romano e Historia del Derecho. Lo conocí a la sazón de fungir como aprendiz de la disciplina del derecho romano, se decía pomposamente adjunta, de la maestra Sara Bialostowski. Dejé de ver a ambos académicos transitoriamente en 1982, cuando gracias al doctor Jorge Carpizo ingresé como becaria
a este Instituto de Investigaciones Jurídicas. No hagan cuenta, chicos. Pasados los años, coincidimos en ser vecinos en el área del primer piso del ala poniente de investigación de este edificio. En el decurso de los años, me hizo adquirir la dimensión de la importancia de las disciplinas tan indisolublemente ligadas y que son imprescindibles en la formación del razonamiento jurídico de los juristas, cultivadas precisamente por el doctor Floris Margadán. Me refiero al derecho romano, a la historia universal del derecho, a la historia del derecho mexicano y, desde luego, al derecho comparado. Me permitirán ustedes la licencia de expresar mi convicción. El estudioso de la comparación jurídica está obligado metodológicamente, como exigen los cánones de la comparación, a saber, entre otras, disciplinas que ante todo se nuclean en la historia de las instituciones, su origen y su devenir. Quien contrasta, quien compara, debe conocer las similitudes y las diferencias que cada una de las instituciones y su pertinente regulación, cuando así sucede, o de la consuetudo, la costumbre, al tiempo, conocer los derechos extranjeros, materia precisamente de la comparación. El doctor Floris Margadán, historiador y comparatista, dio claro ejemplo de su manejo de las instituciones y, desde luego, tanto del método como de las grandes finalidades del derecho comparado. Los dos productos derivados de sus estudios comparativos son, en lo que hace al derecho extranjero, los que dedicó al derecho japonés, 1984, y al derecho soviético, que de manera por demás coincidente se publicó bajo el título El impacto de la primera década postsoviética en el derecho de la nueva Federación Rusa. Y digo coincidentemente porque el texto fue publicado por esta institución en el año de 2002, precisamente a la sazón del fallecimiento del maestro. Como parte de la obra colectiva Ensayos Jurídicos, el opúsculo del maestro está publicado en una obra colectiva que lleva por título Ensayos Jurídicos en memoria de José María Cajica Camacho. En él también se concitan grandes juristas nacionales y extranjeros, todos hoy en día, tendría yo que decir, universales. De forma mucho más comprensiva, me refiero al producto que por excelencia es parte de la comparación jurídica en su carácter de macrocomparación, el libro del maestro Floris titulado Sistemas Jurídicos Contemporáneos. Reitero, no me queda la menor duda que solo puede hacer comparación de los órdenes jurídicos quien cultiva y conoce las familias y tradiciones jurídicas, requisito sine qua non para la adecuada comprensión de la migración y la recepción del derecho, cross-fertilization, como hoy se conoce, las instituciones jurídicas y, desde luego, su pertinente regulación. Termino. El profesor Floris Margadán concretó con sus estudios, como lo han hecho la mayor parte de los maestros de investigaciones jurídicas, las grandes finalidades de la comparación: mejoramiento de nuestro orden jurídico nacional, ayuda a la redacción normativa, ayuda a la decisión judicial, hoy conocida bajo el nombre de diálogo entre tribunales, a la armonización y a la unificación del derecho, finalidades a las cuales la doctora Nuria González ya se refirió. Su texto de Sistemas Jurídicos Comparados es de imprescindible lectura al lado de otros grandes comparatistas, René David, Konrad Zweigert y Heinz Kotz, Reinhard Zimmermann, John Henry Merriman, Héctor Fixamudio, Jorge Carpizo, Diego Valadez, Giuseppe de Bergottini, Manuel García Pelayo, solo por citar algunos. Pasados los años, adquirí conciencia que solo hay una forma, de valorar la generosidad de nuestros maestros, y es por la herencia escrita y, desde luego, por su imperecedero recuerdo, a 100 años del natalicio de un holandés que hizo patria en México, Guillermo Floris Margadán. Muchas gracias.
Gracias, Pilar, por tus palabras. Hiciste un recorrido por lo que podríamos denominar el panteón en sentido griego y romano. Eh, Panteón en griego significa todos los dioses, ¿no? Panteón, todos los dioses. Ya para los romanos es el templo dedicado a todos los dioses. En ese sentido, y como metáfora, hiciste referencia a todos los dioses de nuestra cultura jurídica de este instituto, ¿no? Doy ahora el uso de la palabra a Jorge Adame. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación a participar en este homenaje al profesor Margadán, quien vino a impulsar los estudios de Derecho Romano en México y dejó una fecunda escuela y un fecundo legado del cual podemos aprender mucho y desarrollar mucho. Creo que es algo importante en la Academia Mexicana que se mantengan tradiciones, que aquello que empezó uno lo continúen otros y después una siguiente generación, y eso va formando tradiciones científicas. En el caso del profesor Margadán, pues tiene esa modalidad de haber profundizado y fecundado los estudios de derecho romano en México y haber abierto la posibilidad a estudios de derecho comparado. Y eso es precisamente lo que quiero hacer ahora, una comparación entre derecho civil y derecho romano. Es algo que estamos haciendo, como mencionó la doctora Velázquez, en la línea de investigación de derecho romano y tradición romanista. Y el punto de partida es este. El derecho civil mexicano, que consta de un código federal y 32 códigos locales, más la doctrina que se elabora respecto de ellos, es un derivado del derecho romano. El derecho romano, justinianeo, se recibió en la Edad Media, se elaboró por la escuela de los pandectistas, digo, de los glosadores, posglosadores, luego por los racionalistas, por los pandectistas alemanes, y finalmente se condensó en los códigos civiles. De modo que los códigos civiles, partiendo del Código Civil Napoleón, no es más que una síntesis del derecho privado que conocían los romanistas, glosadores, posglosadores, humanistas, etc. Y nuestro Código Civil mexicano es una síntesis también de esa tradición jurídica. Entonces, si el derecho civil es fruto de la tradición del derecho romano, pues vale la pena ver si el derecho civil actual constituye un progreso respecto de la tradición jurídica romana o constituye un retroceso. Pueden ser posibles las dos cosas. El derecho civil en México y en el mundo fue una síntesis de la elaboración que hicieron los juristas medievales y renacentistas sobre el derecho romano justinianeo. En el siglo XIX se logró rehacer, recapturar el derecho clásico. El derecho civil no es derivado del derecho clásico, sino del derecho justinianeo, que en muchas causas corresponde al clásico, pero en otras no. Y entonces la comparación que nos proponemos es entre el derecho civil mexicano, los 32 códigos civiles que existen en México, y el derecho clásico. Y esto lo he estado haciendo concretamente en el tema de la posesión, porque para hacer una comparación productiva, como bien decía la doctora Pilar Hernández, es necesario comparar no solo sistemas, sino institución por institución. Entonces, me di a la tarea de hacer una comparación del régimen de la posesión en los códigos civiles mexicanos con el régimen de la posesión en el derecho clásico. Respecto a los códigos civiles mexicanos, hay que mantener firme la idea de que todos son parte del derecho civil mexicano y que no es cierto que los códigos locales son siempre iguales que el código que antes era del Distrito Federal y ahora es el Código Federal. Hay diferencias importantes y hay evoluciones importantes en las tradiciones locales que se deben tener en cuenta. Entonces, para comparar derecho civil mexicano con derecho romano, lo primero es comparar entre los códigos civiles que hay en México
y así poder dilucidar un derecho civil común a todos los códigos y luego comparar con el derecho clásico. Bueno, pues de esa dilucidación del derecho civil mexicano respecto de la posesión, pues encuentro lo siguiente. Todos los códigos tienen un capítulo o un título, es decir, un apartado específico sobre la posesión, lo cual da la idea de que la posesión es una única institución jurídica. Y en esos capítulos, aunque hay diferencias entre ellos, algunas muy importantes, pero en esos capítulos se distingue dos modalidades de la posesión. La posesión originaria, que a veces también llaman posesión a título de dueño, y algunos códigos más conformes con la tradición romana, posesión civil, y la posesión derivada, es decir, la posesión que se ejerce a nombre de otro, o bien por causa de una entrega de la cosa poseída por otro. Entonces, distinguen estas dos modalidades de la posesión. Algunos hablan de una tercera modalidad, que es la posesión precaria, la posesión que se ejerce por medio de una persona que posee la cosa para beneficio de otro. Por ejemplo, la que hace un encargado de cuidar un terreno para beneficio del poseedor o propietario de ese terreno. Además de estas modalidades de posesión, pues todos los códigos hablan de que la posesión está protegida por los interdictos. Y principalmente hablan del interdicto de recuperar, interdicto de retener o de recuperar, pero casi más se van por el interdicto de recuperar. No dicen si el posesión originario tiene los interdictos o también lo tienen los poseedores derivados. Hay una duda ahí al respecto. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Hay problemas en ese punto. También todos los códigos dicen que el poseedor puede llegar a usucapir o adquirir la propiedad por la posesión continuada, prescripción positiva. Algunos códigos hablan de prescripción positiva, otros, no pocos, como 8 o 9 códigos, hablan de usucapión, de acuerdo con la tradición romana. Todos dicen que para poder usucapir se requiere la posesión a título de dueño, pero luego admiten la posesión que puede adquirir la propiedad por usucapión el poseedor de mala fe. Entonces, ¿cómo puede ser un poseedor de mala fe ser poseedor a título de dueño? ¿O qué significa ser a título de dueño? Y ahí también hay una discusión. Incluso la propia Corte ha tenido que intervenir porque había pretensión de que una persona, por el hecho de poseer durante mucho tiempo una cosa, aunque no tuviera título de dueño y fuera, pero como poseedor de mala fe, exigía haber adquirido por usucapión. La Corte precisó que únicamente la posesión a título de dueño y que se tiene que exhibir el título para que realmente se pueda adquirir por usucapión. Entonces, hay también esta discusión, pero todos los códigos admiten la posesión, la adquisición de la propiedad por el poseedor de mala fe, incluso por el poseedor que se ha hecho de la cosa por violencia, o del poseedor que se hizo de la cosa por medio de un delito. Dicen que puede adquirir por usucapión. Bueno, hay también todos los códigos, traen una serie de reglas acerca de los derechos que tiene el poseedor respecto de los frutos de la cosa y del derecho que tiene al reembolso de gastos que haya hecho en la cosa. Y se distingue también el poseedor de buena fe tiene un derecho más amplio a los frutos que el poseedor de mala fe. Y el poseedor de buena fe tiene mayor derecho al reembolso de los gastos que el poseedor de mala fe. Y en general, todos los códigos traen este esquema. Distintas modalidades de la posesión, reglas respecto de los interdictos, respecto de los frutos y los gastos, y respecto de la posibilidad de la usucapión. Ahora, ¿cómo era el derecho clásico? En el derecho clásico encontramos una distinción muy interesante. El tema de la posesión en derecho clásico, en las fuentes del derecho clásico, se trata en dos lugares muy diferentes. En un lugar cercano a la propiedad, en el edicto del pretor,
después de tratar de la acción reivindicatoria, se habla ahí de la acción publiciana, la acción que tiene el poseedor civil. Y luego, casi al final de los títulos del edicto, se habla de los interdictos. Entonces, los juristas siempre distinguieron dos instituciones de la posesión, no solamente dos modalidades, sino dos conjuntos de reglas o instituciones de la posesión. Uno es la posesión pretoria, es decir, la posesión protegida por los interdictos, y el otro es la posesión civil, la posesión que está protegida por la acción publiciana y que da lugar a la adquisición de la propiedad por usucapión. El hecho de que se hayan mantenido dos instituciones diferentes resulta muy ilustrativo, porque en el derecho civil hay una gran discusión en torno a la posesión. Como todos los autores mexicanos que hablan de la posesión citan la discusión entre Savigny y, bueno, no discusión entre ellos, sino que han hecho los juristas contemporáneos sobre si la posesión debe ser, como decía Savigny, con animus domini, o que la posesión basta, como decía Yering, que sea un hecho reconocido. Y hay esa gran discusión de si la posesión es un derecho o es un hecho. Pero esa discusión no tiene nada que ver con las fuentes romanas. Las fuentes romanas hablaban de posesión con ánimo de dueño únicamente respecto de la posesión civil. Y respecto de la posesión pretoria, no había ninguna discusión si era título de dueño o no. La posesión pretoria es simplemente aquel que tiene una cosa y que merece ser protegido por los interdictos del pretor. Y los interdictos no equivalen a un juicio acerca del fondo del asunto, sino únicamente de las apariencias jurídicas. Entonces, recuperando esta distinción entre dos instituciones que, aunque tengan el mismo nombre, cada una tiene reglas diferentes. Si reflexionamos un poco más a fondo, la posesión se refiere a un hecho cotidiano. ¿Cuál es ese hecho cotidiano que se da en todos los pueblos? Pues el hecho o el acto de una persona que tiene una cosa como propia o que la tiene para sí. Y este acto de que una persona tenga una cosa como propia es lo que posteriormente se ha llamado posesión. Pero ese acto puede dar lugar, puede ser por muy diferentes causas. Puede ser que una persona tenga una cosa porque se la robó. Puede ser que tenga una cosa porque se la prestaron. Puede ser que tenga una cosa porque la compró, o porque se la regalaron, o porque se la encontró tirada. Son actos diferentes y cada uno merece un tratamiento diferente. No hay por qué intentar un régimen común para la posesión que comprenda toda esa diversidad de actos, sino que es mejor, como hacían los juristas romanos, vamos a ver el caso concreto. Y cada caso concreto tiene sus propias reglas. Entonces, me parece que esta comparación, pues, pone en evidencia eso. Y otro punto también interesante, todas esas reglas que tienen los códigos civiles y que hacen que los estudiantes se aprendan de memoria la lista de derechos del poseedor. El poseedor tiene derecho a los frutos, el poseedor tiene derecho a retirar las mejoras, el poseedor tiene derecho al reembolso de los gastos que haya hecho en la cosa, como si todos los poseedores tuvieran ese derecho en cualquier circunstancia. Todas esas reglas estaban explicadas en el derecho romano a propósito de la acción reivindicatoria. Es decir, cuando la acción reivindicatoria se reclama una cosa, el poseedor sale absuelto si restituye la cosa. ¿Y cómo debe restituir? Pues si es poseedor de buena fe, puede retener los frutos que había percibido de aquella cosa y tiene que restituir la cosa con todos los frutos posteriores a la litis contestas. Pero si fuera poseedor de mala fe, tendría que restituir los frutos que había percibido. Y como ya los consumió, o si ya los consumió, tendría que pagar el valor equivalente. Entonces, estas reglas no tienen que tratarse como derechos que tienen todos los poseedores en cualquier caso, sino simplemente son las reglas que regían cómo debe hacer la restitución
el poseedor demandado por la acción reivindicatoria o por la acción publiciana. Entonces, me parece simplemente que esto es un ejemplo de lo que puede dar lugar esa comparación entre el derecho clásico y el derecho civil. Y la idea es que esta comparación sirva para proponer un derecho civil común a toda la República, para superar esa división en 32 códigos civiles. Pero advierto que no se trata de hacer un código nacional. Hay que respetar las tradiciones jurídicas locales. Hay que dejar que en cada lugar se desarrolle su propia ciencia jurídica. Pero hay que hacer propuestas de tipo académico que se puedan aceptar o rechazar, que se puedan discutir. Y que si se logra una opinión común entre los juristas de los 32 estados, magnífico, ya se logró sin necesidad de un acto legislativo. Termino pues simplemente agradeciendo que me hayan invitado a este homenaje, agradeciendo al profesor Margadán todo lo que hizo por nuestro país en ese sentido y exhortando a que continuemos con esa labor haciendo una comparación efectiva del derecho civil mexicano con el derecho romano clásico. Muchas gracias. Gracias, querido Jorge. Qué mejor homenaje a Guillermo Margadant que este recordatorio de la importancia que tiene el derecho romano para el derecho actual. En lo sustantivo y en lo adjetivo, en algún escrito que leí hace algún tiempo, se decía que algo de lo muy importante que heredamos del derecho romano es un estilo y una forma de resolver conflictos, ¿no? Con una demanda apoyada por argumentos, una contestación de la demanda apoyada por argumentos y alguien imparcial que resuelve el conflicto escuchando ambos lados, ambos argumentos, matizado por un sentido de la equidad y de la justicia. Bueno, pues con esto terminamos la tercera mesa de nuestro homenaje al doctor Guillermo Florís Margadant. Muchas gracias a las y al ponente. Y vamos a pasar a instalar la mesa de cierre, de clausura de este evento. Gracias. Gracias. Bien, vamos a proceder a la clausura de este evento de homenaje al doctor Margadant. Me permito presentar al licenciado Naim Margadant, maestro Naim Margadant. Él es profesor de Derecho en diversas instituciones académicas, abogado, litigante, practicante. Y bueno, pues le hemos pedido que por favor nos dirija unas palabras en esta ceremonia de clausura de nuestro homenaje al doctor Margadant. Entonces, maestro, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Después de todo lo que se ha dicho de mi señor padre, podría yo extender en muchas otras áreas, pero quiero agradecer gigantescamente a don Diego, a don Chema, por haber tenido ese detalle tan fino de haber recordado su cumpleaños, que es el día de hoy, su natalicio número 100. No puedo dejar de agradecer acentuadamente a gente de oro que durante el curso de la vida estuvo con él no solamente académicamente, sino a nivel familiar. Betty Bernal, gracias. Sé que es un esfuerzo y sé que vienes con todo el amor y te recibimos. Fuiste nuestra familia. Hay mucha gente que quiero mencionar, no podría terminar. I want to thank many people that it's not present, that from Austin, Texas, from many places of the world that are looking through technology, through the internet. Yatoya Hachuga Blagadarit, Monogaludi, Katori is Moskva. Y en muchos otras personas que están presentes, que se mencionaron, que son los no presentes, gente como Jorge Carpizo, don Héctor Fix Amudio, don Héctor Fix, pero su hijo, que todos ellos, como mi señor padre, están presentes en sus escritos, están presentes en esta sala que lleva su nombre y en nosotros,
Entonces, les quiero agradecer a todos y cada uno de los presentes, porque ustedes son los que hicieron este homenaje. Están los grandes organizadores, se mencionaron, con pompa y circunstancia, bien merecida. Y estamos nosotros, sus familiares. Quiero agradecer a mi madre, quien fue quien lo cuidó en vida y durante su vejez, y también pues nos honra, vino también desde lejos para visitarnos. Quisiera nada más extender un poco de lo que era el perfil. Una cosa es como catedrático, como gran académico, y otra cosa fue el ser humano que fue en particular conmigo, como su delfín, como su sucesión en el tiempo, que él mencionó, con toda la humildad, porque nunca llegaré con todos mis idiomas y mis maestrías, no podría llegar a sus talones, sobre todo por el tacto humano que tenía, sobre todo esa belleza que se veía, esa luz, este, que, bueno, muchos compañeros también disfrutamos de las mesas, de los conciertos. Entonces, quiero agradecerles y quiero extender un poco su biografía. Mencionaron que hablaba muchos idiomas, pero omitieron muchos otros, como el flamenco, como el criol, que oficialmente quizás no son lenguas. El élfico, ahorita también después de Tolkien, está muy de moda. Era un hombre políglota, pero también en su forma de ser. Muchas publicaciones que también mencionaron 30, pero son mucho más. Una publicación que valdría la pena hacer el estudio fue su testamento. Él fuimos 11 legatarios. ¿Qué piensa un jurista? ¿Qué piensa un hombre que llegó a ser un bagaje patrimonial y cultural? ¿Qué hace con su patrimonio? Yo fui albacea y me tocó entregar todos sus bienes, casas, obras de arte de Siqueiros, de Leonora Carrington, de Remedios Varo. A mí mismo me legó una colección de flautas de oro y plata y sobre todo saber tocarla. Entonces era un hombre con una cultura y una belleza que nos salpicaba, que emanaba, y yo fui sujeto de ese cariño. Entonces su testamento pues, legó una casa en Coyoacán y hacía muchos amigos como Miguel Ángel Porrúa, como don Guillermo López Portillo, también catedrático, Sara Vilostovsky, mucha gente muy bella. Y no cosas simbólicas, cosas que de verdad, pues, de autor. Wimblat, Antonio Gaudí, bueno, tendría que compartirles ese testamento que, como les comento, él dio en vida y también después de su muerte. Gracias a todos desde mi corazón. Pues me toca, después de estas palabras tan sentidas de Naim Margadant, me toca cerrar este homenaje, dar las gracias a todas y a todos los ponentes que han participado, que aceptaron estar en este evento, a todos los aquí presentes, todos y todas, por supuesto también a la Universidad Milenio que nos acompañan en esta ocasión, a quienes nos han estado siguiendo por Zoom, también les agradecemos. Betty Bernal, su hijo Diego, muchas gracias por estar aquí presentes como invitada tú, Betty Bernal, de honor en este evento. Eh, y qué bueno que estás porque te voy a citar. Tú, en un homenaje que se hizo al doctor Margadant en 2010, hablaste de los tres amores de Margadant. ¿No? ¿Cuáles tres amores? Pues uno, el derecho romano, otro, el derecho comparado, y el otro es la historia del derecho. ¿No? Y por eso la estructura de este evento de homenaje, siguiendo ese texto que tú escribiste en 2010. Y también en ese texto escribiste, Betty, em, que Margadant nos deja un ejemplo de vitalidad en el quehacer intelectual, de inteligencia, de sabiduría, y luego dijiste de sentido del humor y de valor para enfrentar la muerte. ¿No? Eh, de su sabiduría y de su inteligencia ya se ha hablado muchísimo en este evento,
Y yo me quiero concentrar en los últimos dos elementos que tú mencionaste, el sentido del humor de Margadant y su valor para enfrentar la muerte. El sentido del humor, bueno, todavía se ve en sus textos. Digo, quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, era un deleite de escucharlo, pero en sus textos todavía se ve, se nota, se percibe, se lee su sentido de la ironía, a veces del sarcasmo, eh, sus observaciones agudas, profundas, que no pocas veces nos hacía y nos hace todavía brotar sonrisas, o bien algo que a lo mejor mm, muchos no han percibido a lo largo de las lecturas de este personaje, pero es el hecho de que andaba siempre en búsqueda de expresiones cortas que se referían a algún defecto o alguna cualidad a veces también de la naturaleza humana y que muchas veces eran expresiones graciosas. Y de todo esto que acabo de decir, hay muchos ejemplos en la vasta obra del doctor Margadant, ¿no? Como cuando, desconfiado de la naturaleza humana, decía el doctor Margadant que al lado del Homo sapiens convive el Homo incipiens, que es el hombre necio e ignorante, ¿no? O como cuando, preocupado por una educación integral y siendo Margadant un profesor de vida, aconsejaba cómo aprovechar el tiempo no perdiéndolo con gente aburrida. O como cuando, refiriéndose a los estados de la Unión Americana en los que se venden, decía él, en abundancia, sin trabas, los divorcios, les denominaba los quickie states. O cuando hablaba de los posglosadores y ese espíritu escolástico de la época y nos explicaba Margadant cómo los posglosadores tenían un gran entusiasmo por las divisiones, las distinciones, las subdivisiones, las oposiciones, las excepciones en el manejo de los conceptos jurídicos. Se refería Margadant a ellos calificándolos como un ejemplo de empty cleverness, ¿no? Ingenio o inteligencia vacía. Luego, en 1997, con posterioridad a recibir su reconocimiento como profesor emérito de la UNAM, el profesor Margadant le dirigió una carta al rector, al entonces rector de la universidad, el doctor Francisco Barnés. Y fíjense lo que le escribe Margadant al rector Barnés, refiriéndose a la ceremonia del reconocimiento como emérito. Le dice: esta tarde usted tuvo que abotonar 12 musetas. Las musetas son las capas que acompañan al birrete que se imponen a quienes reciben esta distinción. Esta tarde usted tuvo que abotonar 12 musetas, un total, supongo, de casi 100 botoncitos en partes recalcitrantes, que hacen perder el tiempo a usted y al público. Supongo que se podría entregar las musetas de antemano a los nuevos eméritos para que usted pueda limitarse a imponerles el birrete. Otra solución sería la de cerrar únicamente el botón de arriba, ¿no? Consejos que da Margadant al rector para que no se pierda tanto tiempo en ese tipo de ceremonias togadas. Valor para enfrentar la muerte. Sorprende el ejemplo que dio Margadant de cómo, sí, enfrentó la cercanía de la muerte y la enfermedad previa. Fueron varios años digamos, deterioro de su salud. Y aquí menciono, ya para terminar, nada más, cómo en 1997 escribe lo siguiente. Dice Margadant: ahora tengo 70 años y vivo agradablemente, pero a veces me pregunto si no debería aprovechar estos últimos años que me quedan para hacer un viraje total. Si uno comienza a darse cuenta de lo que pasa realmente en este mundo, casi resulta ser un delito dedicarse a las finuras del derecho romano o hablar de la música de cámara. Y ya hacia el final de su vida, Margadant reflexiona sobre la nada y se declara convencido, así lo
dejó escrito que después de la muerte probablemente nos esperan todavía unas aventuras interesantes. Y luego nos dice que si bien la idea de un cielo y de un infierno son tan infantilmente antropomorfas, así lo califica Margadant, luego nos dice, tengo la convicción de que en caso de que haya algo, será para nosotros una experiencia más bien bonita. Y remata, y si la muerte realmente es la nada, tampoco es un prospecto que me molesta. Después de un largo día lleno de trabajo y experiencias, ¿quién teme la noche? No estoy tan convencido de mí mismo como para insistir en que la personalidad de Guillermo Margadant tenga que ser preservada en el cosmos ad secula seculorum. Y de esto yo ya no estaría tan de acuerdo. Una vez más, muchas gracias a todas y a todos ustedes por su presencia en este evento de homenaje a Guillermo Floris Margadant.